Buenas tardes, vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Padre, te damos gracias por esta tarde y te damos gracias por tus enseñanzas, por tu palabra, por la cantidad de hechos y de historias y de momentos que relatas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y que producen en nosotras transformación, producen en nosotros el querer desmenuzar la palabra y encontrar allí todas las riquezas que tú tienes para nosotras. Te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos y es la que nos ayuda a discernir. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy el capítulo se llama Decide hacer historia. Voy a leer el comienzo de este capítulo y luego estaremos viendo a la persona o personaje de esta semana. Esta fue la primera mujer de la Biblia a quien yo conocí, dice la autora Wendy Bello. Siendo una niña, mi abuela me leyó su historia varias veces. A mí me encantaba porque me parecía un lindo cuento. Ahora sé que no tiene nada de cuento, fue realidad, y qué increíble realidad la que vivió esta mujer. Su belleza la llevó de una ciudadela a un palacio, del anonimato a la fama, de plebeya a miembro de realeza, de huérfana a heroína. Y no es una película de Disney, es una historia real, la historia de una joven judía cuyo nombre en hebreo fue Hadassah, pero que pasó a la posteridad como Esther, su nombre persa. Una mujer que hizo historia. Solo 2 libros de la Biblia llevan nombres de mujeres y uno de ellos es el suyo. Esther es un modelo de mujer valiente, incluso para nosotras que vivimos en el siglo XXI bajo circunstancias muy diferentes. Creo que hizo gala de su nombre, pues cada uno de los posibles significados es estrella. Esther brilla hasta el día de hoy. Para entender un poco más el tema que vamos a tratar, vamos a leer el capítulo 4 del libro de Esther. Sin embargo, yo te recomiendo que te leas todo el libro de Esther. El libro de Esther es un libro supremamente corto. Únicamente tiene 10 capítulos, pero los 10 capítulos son relativamente pequeños porque se encuentran en 5 páginas de la Biblia. Por tanto, anímate y léela. Entonces, quiero que leamos un poquitico del capítulo 1, un poquitico del 2 para ubicarnos luego en qué pasa con el capítulo 4. Capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Por muchos días, 180 días celebrando. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre el losado de pórfido y de mármol, de alabastro y de jacinto. Daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina, la esposa del rey, la reina Basti, hizo banquete para las mujeres en la casa real de Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey Asuero alegre del vino, mandó a Mehumán,
Bizta, Harbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió de ira. Entonces este rey había organizado semejante festejo, y cuando llama a su reina le contesta que no. Lo interesante es de que de aquí en adelante los que estaban, los más importantes que estaban acompañando al rey, le sugieren algo que al rey le encantó. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina otra que sea mejor que ella. Y efectivamente eso le encantó al rey y empezaron a buscarle nueva esposa. Aquí es donde entra nuestro personaje, Esther. Entonces, dice así: sucedió que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo, su tío, le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Cuando llegó Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que lo que dijo Hegai, el eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es del mes de Tebet, en el año 7 de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Bueno, como les digo, aquí las invito a que ustedes empiecen a leer el capítulo 3, parte del capítulo 2 y el capítulo 3, en donde suceden ciertos hechos, que en uno en que Mardoqueo se hace muy importante por este hecho de salvar la vida del rey. Y aparece otro personaje dentro de esta situación, que se llama Amán, y Amán era un hombre malvado y no le gustaban los judíos. Entonces Amán, invitó al rey a que hiciera un edicto, y que por medio de ese edicto trataran de deshacerse de todos los judíos. Entonces Mardoqueo se entera de esto, se empieza a sufrir por su pueblo, y entonces finalmente Esther se entera y Mardoqueo le pide que intervenga. Entonces vamos a leer el capítulo 4. Esther promete interceder por su pueblo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor.
y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia, el lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y le dijeron, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna manera, de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuna por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Ester. Esta Ester, bien inteligente, luego planea algo súper, ahí sí es cierto, como decía, como si fuera una historia, como si fuera un cuento, y no fue cuento. Entonces, eh, lo primero que podemos ver es la reacción de Esther, que su primera reacción fue de temor, ¿sí? La situación pues era obviamente difícil y ella veía que no había como cómo salir de esta situación, sino solamente responder lo que sucedería. Nos invita la autora a que veamos: ¿estás enfrentando hoy algo para lo que no te sientes lista? ¿Qué te hace sentir así? Y dice la autora: la verdad es que la decisión que Esther debía tomar no se limitaba a sí misma. Involucraba a su pueblo, se trataba de servirles y de servir a Dios en la posición que ahora tenía. Y nos hacen un llamado de atención que creo que todas hemos pecado en esto. He visto que cuando se trata de servir a Dios, estas excusas son las más comunes. Cuando tenga más tiempo, cuando conozca más de la Biblia, cuando sea mejor de lo que soy hoy. Y tristemente en algún momento nosotras respondimos a alguna de estas excusas o dimos otra. Bueno, es el momento para que meditemos sobre si vamos a servir al Señor o no. Y me llamó mucho la atención que la autora cita un versículo de 1 Corintios 1, 26, 31 que resume qué clase de personas son las que usa el Señor. Y precisamente ella dice que son completamente al revés de lo que es el mundo secular. Vamos a leer ese versículo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios,
según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Según este pasaje, ¿qué tipo de personas puede usar Dios? Bueno, Dios puede usar personas como yo, como tú, como yo, que Dios me sacó del fango. En muchas ocasiones he comentado las circunstancias que me aquejaban en ese momento o que yo me había procurado por mi voluntad, por no querer hacer lo que el Señor dice, sino lo que yo quería. Entonces, mi vida personal era desolada, triste, enojada, bueno, montones de apelativos que le podría poner. La de familia, ni se diga. Mis hijitos siempre abandonados con alguien. Pobrecitos. Mi matrimonio, completamente fracturado. Mi relación con Dios, solo de apariencia, pura apariencia. En fin, esas son las personas que Dios puede utilizar. No tengo un título en estudios de la Biblia. No fui al seminario. No tengo títulos en mis apellidos, o que sea como Esther, que se consiguió a un rey. Nosotros tenemos a nuestro rey, que es nuestro Señor. Entonces, no pienses que porque esto y otro, que tú des excusa para no ser usada por el Señor. ¿Y cuál es la razón por la que Dios usa personas así? Como mi esposo a veces habla y comenta también sobre su testimonio. Un hombre que andaba siempre embriagado. Y el Señor cómo lo rescató y cómo lo convirtió en lo que es hoy en día. Precisamente para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte, para deshacer lo que es y para que nadie se jacte en su presencia. Porque si tuviéramos todos los títulos, todos los apellidos, todas las cosas, ¿a dónde estaría la gloria para Dios? En ninguna parte. Entonces, gloria a Dios que Él nos usa a todos nosotras. Él decide usarnos para su propia gloria, para que entendamos que no hay nada que no nos haga dignas de su llamado, sino Jesucristo. Y para que el mundo vea que en el reino de los cielos las cosas son al revés. Tú no necesitas estar lista, solo necesitas decidir aceptar el llamado de Dios. Él se encarga del resto. Ahora bien, hay otra verdad que debemos comprender con relación a cumplir con nuestra misión. Leamos Esther 4, 13, 14. Esther 4, 13, 14. Dice así: Entonces dijo Mardoqueo, que respondiese Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esta es la verdad a la que me refería. Si nosotras no cumplimos con la tarea a la que Dios nos llama, alguien más lo hará. Felizmente, Esther decidió aceptar el reto y la batalla fue ganada. Me pareció muy hermoso el versículo 4:16 que ella cita y las
la forma en que sucedió fue bien, es lo que debemos hacer nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Tener una preparación espiritual, que fue lo que hicieron cuando ella les dijo que ayunaran y que estuvieran en oración suplicándole al Señor que ella tuviera gracia delante del rey, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros hacemos muchas cosas sin ni siquiera ponerlo en las manos del Señor? Montones de cosas. No digo, no solamente en nuestra vida privada, sino en la vida de la iglesia. Ojalá que Dios nos ayude para que nosotros siempre lo tengamos a Él en primer lugar. Segundo, el trabajo de equipo. La vida de fe y el servicio a Dios no son para llaneros solitarios, y eso es muy, muy real. Si no tuviéramos un grupo de personas que soportaran las diferentes actividades o las diferentes cosas que hacemos en la iglesia, no podríamos. No podemos decir que nosotros somos llaneros solitarios. No. Yo le doy gracias a Dios por las personas que el Señor ha colocado en esta congregación, aún antes de que nosotros viniéramos, en donde las personas han servido y continúan algunas sirviendo en amor. Algunas no, pero vemos personas dispuestas, ¿sí? Y le damos gracias a Dios porque se necesita el trabajo en equipo en la obra del Señor. El Señor nos hizo como un cuerpo. Entonces no todos somos pies, ni todos somos cabeza, ni todos somos brazos. En nuestro cuerpo tenemos una cabeza, que es Cristo. Tenemos dos brazos, tenemos manos, tenemos pies, tenemos el cuerpo, diferentes funciones que nuestro cuerpo inclusive hace. Y eso es exactamente como el Señor representó a la iglesia, como el cuerpo de Cristo, en donde Él es la cabeza y los demás miembros somos los que estamos sosteniendo ese cuerpo, haciendo que se mueva, que se facilite, que se hagan las cosas. Algunos en nuestra clase de escuela dominical estuvimos mirando aproximadamente cuáles son los dones espirituales que tenemos las personas que estamos asistiendo a la clase de escuela dominical. ¿Por qué? Porque pues es más complicado hacerlo para todos los que asistimos en la congregación. Simplemente lo hicimos como un ejercicio y pues sería bueno que tú lo hicieras, que supieras porque el Señor ha dado para cada persona mínimo un don, y ese don está específicamente puesto en ti para el servicio y para la edificación de la iglesia. Entonces te animo a que mires cuál es tu don y que trabajemos en equipo. Yo como mujer le doy gracias a Dios por el grupo de mujeres, cada una de ellas con diferentes dones. Por ejemplo, un don que no tengo en absoluto, hacer arreglos florales. Ustedes me entregan unas flores y a mí me toca llegar y ponerlas ahí. De pronto las separo un poquito y ya, ahí estuvo. No tengo ese don para nada. Pero hay dos personas en la iglesia que tienen un talento maravilloso para hacer los arreglos florales, para disponer las mesas, todas estas cosas. Y gracias a Dios se han dispuesto para servir. Pareciera que es algo sencillo, pero todo tiene algún detallito. Recuerdo cuando estuvimos haciendo la remodelación, qué cosa tan hermosa cuando nos reuníamos con otra mujer, las dos ayudamos a colocar cinta para que pudieran pintar, ¿sí? Y entonces yo no me puedo arrodillar, pero la otra persona sí se puede arrodillar y entonces se arrodillaba. Y trabajamos en equipo, o barriendo, o haciendo tantas cosas que podemos hacer para el servicio del Señor, para enseñar, para animar a alguien, para llamarlo. Cuando menos espera una persona, está esperando que alguien se acuerde de esa persona y qué rico que sería que te dispusieras y hicieras
parte de la obra en el Señor. Bueno, ¿te está llamando Dios a algo? Puede ser tan sencillo como comprometerte a estudiar su palabra cada día. Tal vez sea ayudar en alguna capacidad en tu iglesia o comunidad. Solo tú sabes a qué has estado diciendo no. ¿Decidirás hoy ser una Esther? Bueno, te invito a que lo medites y nos vemos el miércoles.